Tema fundamental para dominar fracciones, simplificación, factorización para tercero de secundaria es los números primos y compuestos. Esencial saber cuáles son los números primos y compuestos. No es indispensable aprenderse una lista, sino saber cómo surgen estos números. Empecemos por los números primos. Los números primos van a ser todos aquellos los cuales sean divisibles solamente entre 1 y entre sí mismos. Por lo tanto, el 1 es un número primo, ya que solamente se puede dividir entre 1 y me da un resultado entero que es 1. Entonces, este es un número primo. El 2 se puede dividir entre 1 y me da 2, y entre sí mismo y me da 1. Y no hay otro número que divida el 2, entonces el 2 es un número primo. El 3 también se divide entre 1, dándome un número entero, y también es divisible entre sí mismo, lo cual lo hace también un número primo. El 4 ya no es un número primo, lo tachamos. ¿Por qué? Porque el 4 es divisible entre 1, efectivamente, me va a dar 4. También es divisible entre sí mismo, pero este 4 también es divisible entre 2, lo cual me da 2. Esta condición es lo que permite o lo que hace que el 4 ya no sea número primo, ya que es divisible entre 1, entre 4 y entre sí mismo. Y te repito, un número primo es aquel que solamente se divide entre 1 y entre sí mismo y no tiene otro divisor. Entonces el 4 lo divide el 2, lo cual hace que sea un número compuesto, que es nuestra otra parte que estamos checando, números compuestos. En esta parte entra el 4. El 5, ¿quién divide al 5? Al 5 lo divide el 1 y sí mismo. Entonces es un número compuesto. El 6 ya no es número primo, ya que lo divide el 1, lo divide el 6, pero también lo divide el 2 y lo divide el 3. Entonces el 6 no es número primo, ya que está compuesto por dos números primos, que es el 2 y el 3. 2 por 3, 6. 7, número primo, ya que solamente lo divide el 1 y el 7. El 8 no es número primo, ya que lo divide el 2 y el 4. El 9 no es número primo, ya que también lo divide el 3. Aquí nos faltó que el 4 lo divide en 2. El 10 es número primo, no, puesto que también lo divide el 5. El 11, ¿quién divide al 11? Al 11 lo divide el 1 y el 11, es decir, el mismo. Por lo tanto, sí es número primo. El 12 no, porque lo divide el 6, lo divide el 3, lo divide el 4, además del 1 y el 12. Entonces, 12, tache, porque es número compuesto. 13, número primo, sí, solamente lo divide el 1 y sí mismo. 14 lo tachamos, es un número compuesto, ya que también lo divide el 2 y el 7. 15, primo, ya que solamente lo divide el 1 y sí mismo. No es cierto, lo divide el 3. Entonces no es número primo. El 16 tampoco es número primo, ya que lo divide el 2, el 8, el 4 y aquí
ahorita que recuerdo, el 15 también lo divide el 5. El 17 sí es número primo, el 18 no, porque lo divide el 2, lo divide el 9, lo divide el 6, etc. 19 sí es número primo, puesto que solamente lo divide el 1 y el 19. El 20 es número compuesto, 21 primo, 22 compuesto, 23 primo, 24 compuesto, 25 primo, 26 compuesto, 27 es compuesto porque lo divide el 3, lo divide el 9. Miento, este también sería compuesto porque lo divide el 5. Este también sería compuesto, perdón, porque lo divide el 3 y el 7. Bueno, sería cuestión de que fuéramos analizando uno a uno si es número primo o compuesto. Pero te repito, en conclusión, los números primos son aquellos que solamente se dividen entre sí mismos y entre uno. Los números compuestos tienen más divisores todavía. Bueno, esto es fundamental para aquellos temas que tú veías en primaria cuando te decían cuál es el común, el mínimo común múltiplo entre 3, 5 y 2. En otras palabras, lo que te estaban preguntando, o lo que se te pregunta para este caso, es ¿cuál es el número que se repite en la tabla del 2, del 3 y del 5? Bueno, aquí sería 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, etcétera, ¿no? 16, 18 y 20. Podríamos continuar con la tabla hasta el 22, el 24, etcétera. En el 3 serían 6, 9, 12, 15, 18, 21, y estamos viendo que aquí se repite el 6, pero evidentemente en la tabla del 5 no hay 6, y aquí tendríamos 10, 15, 20, 25, 30. Entonces aquí te vas a dar cuenta que va a haber números que se repiten, infinidad de números. Podríamos seguir con los múltiplos hasta el infinito, hasta donde nosotros queramos. Sin embargo, para no hacer esto de manera manual, porque a veces es muy tardado, ocupamos los números primos. ¿Cuál es el primer número primo? El 2. Y decimos, ¿hay alguno que sea divisible entre 2? Sí. Este no, este tampoco, pero el 2 sí. ¿Puedo seguir ocupando el 2 para dividir? Pues no, porque el 3 y el 5 no son divisibles entre 2. Paso al siguiente número primo. El siguiente número primo es 3. Entonces, 3 es divisible entre 3, sí, me da 1. 5 es divisible entre 3, no, entonces lo bajo igual. Y con esta columna ya habíamos terminado, entonces simplemente bajo el 1. ¿Puedo seguir dividiendo entre 3? No, paso al siguiente número primo. Cualquiera diría que es el 4, pero checando en nuestra lista, acuérdate que el 4 no es número primo, ya que es divisible entre 2. Y los números primos, según nuestra definición, solamente son divisibles entre 1 y entre sí mismos. Y el 4, al tener un divisor distinto al 1 y a sí mismo,
pues entonces es un número compuesto. Por lo tanto, aquí no puedo poner 4. Me tengo que brincar al siguiente número primo, que es el 5. Y entonces esta columna no tiene caso dividirla, ya había acabado con ella. 5 entre 5 me da 1, ahí termino y me da 1. Al tener puros unos es que ya terminamos de definir nuestro mínimo común múltiplo. Multiplicamos aquí y decimos 2 por 3, 6, y 6 por 5 nos daría un total de 30. Significa que el 30 es el número que está presente en la tabla del 2, del 3 y del 5. En estas tablas que tenemos aquí. El 30 se encuentra presente entonces. Aquí veríamos 2, 4, 6, 8, 10. Llegamos al 24, 26, 28. Y después de algunos otros cuantos números se repite el 30. Acá 21, 24, 27 y también efectivamente encontramos al 30. Cuestión que aquí está. Tú te preguntarás, pero no es el único número que se repite, ¿o sí? No, efectivamente no. También vamos a tener al 60, tendremos por ahí al 90, entre otros tantos números que se repitan. Pero aquí este título nos los está diciendo. Es el mínimo, o sea, es el más pequeño, es común, es decir, se repite en ambos, y es múltiplo. Entonces, esta es una pequeña aplicación de lo que son los números primos y compuestos. Como te habrás dado cuenta, aquí no voy a ocupar ningún número compuesto, solamente puros números primos. Tema esencial que debes de entender para su aplicación en suma y resta de fracciones. Nos vemos en clase.